Buenas noches a todos quienes se encuentran conectados. Crea Talento les da la bienvenida. Hoy iniciaremos con un webinar muy especial. Agradecemos muchísimo a quienes se encuentran conectados, también mandando los saluditos por medio del chat. Les comentamos que este webinar tiene el propósito de compartir información de valor en relación al tema de hoy. Cada vez se apuesta más por el trabajo remoto, pero ciertamente ha traído complicaciones cuando se trata de trabajar en equipo. Por ello, en el webinar de hoy trataremos el tema cómo mejorar el trabajo colaborativo en recursos humanos a través del uso de la tecnología. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carla. ¿Qué tal? Saludos a todas y todos. Todo genial y muy contento de estar aquí. Excelente, Alejandro. Entonces, con toda la buena energía y también con la super participación por el chat, vamos a iniciar esta presentación. Listo, genial. Bueno, creo que, a ver, quiero empezar antes de proyectar con un saludo muy afectuoso y un agradecimiento, pues también muy especial por estar a todas y todos ustedes por estar aquí. Y creo que este ejercicio que está organizado por Crea Talento, simplemente lo que nos ayuda o nos permite es validar un poco, pues esta materia de la que vamos a hablar el día de hoy, de cómo la colaboración se puede potenciar gracias a la tecnología. Y la idea de esto es que pues podamos analizar también esto en una dimensión de un poco mayor, de un poco más de complejidad, digamos, y también desde luego darles algunas opciones, algunas ideas para poder irnos adaptando de mejor manera a este viaje del trabajo remoto, híbrido y demás, en el cual nos hemos embarcado y para el cual ya no hay regreso, ¿no? Entonces, muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias y si están de acuerdo, voy a iniciar la proyección eh, y nos vamos, ¿vale? Ok, listo. Muy bien. Bueno, en efecto, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar el trabajo colaborativo en recursos humanos a través de la tecnología. Y aquí quiero empezar esto haciendo una pequeña reflexión. Nosotros, bueno, un servidor particularmente, el equipo del cual yo formo parte, que es Buca, nos enfrentamos en repetidas ocasiones a la misma petición, y es que nos suelen comentar mucho, no sé, las personas que nos contratan, que son típicamente, pues, personas como nosotros, gerentes de recursos humanos de talento dentro de las organizaciones, y la petición siempre específica, o una de las peticiones específicas que nos hacen es, quiero que mi equipo colabore más, quiero que mi equipo, quiero que haya más colaboración en mi equipo, ¿no? Y la verdad es que un poco algo que quisiera yo desmitificar acá y que es casi un punto de partida de esta charla, es que tal vez deberíamos enfocar esa aspiración que es muy legítima de nosotras y nosotros como pues responsables de áreas de talento y de cultura de las organizaciones, no tanto a colaborar más en un sentido, digamos, de incrementar el número de tiempo, el número de interacciones y demás, sino a colaborar un poco mejor, ¿no? O sea, cambiar un poco ese foco de colaborar más a colaborar mejor. Y yo creo que por eso el título es bastante acertado. ¿Cómo mejorar el trabajo colaborativo en recursos humanos haciendo uso de elementos de los cuales podemos disponer el día de hoy gracias al desarrollo tecnológico y a la digitalización? Y bueno, vamos un poco a ello. Quiero pedirles que todas las dudas que tengan, comentarios, sugerencias, planteamientos y demás, las vayan colocando en el chat. Les prometemos que hacia el cierre de la sesión vamos a dar una lectura general a todas ellas, pero bueno, obviamente no me voy a poder ir deteniendo puntualmente conforme las vayan formulando, pero vamos a llegar a ellas sin lugar a dudas, ¿vale? No dejen de escribir y de aportar. Muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, la promesa que les hago el día de hoy, así como con el pulgar, es que en más o menos unos 40 minutos, 35 minutos, nos vamos a ir aquí, pues inspirados con algunas secciones, algunas prácticas que creo yo que podemos empezar a implementar en lo inmediato y sobre todo con una información y una oferta muy interesante que sin duda les va a hacer bastante más sentido, justamente en la medida en la que tengamos éxito en transmitirles esta perspectiva que estamos lanzándoles el día de hoy. Y bueno, esa es la promesa y la oferta que un servidor tiene para hacer
hacia ustedes. Así que, bueno, ya no voy a ahondar mucho en la presentación, solamente decirles otra vez que me da mucho gusto estar acá desde Ciudad de México, desde el sur de esta Ciudad de México, que ahora mismo está un poco lluviosa, pero también está haciendo bastante calor. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos siguen en Latinoamérica, por ahí alguien de Canadá. Muchas gracias y muy bienvenidas. Bueno, esto empieza con una breve historia y ustedes me dirán si es similar en sus equipos y propiamente, bueno, tal vez en sus equipos inmediatos de recursos humanos puede que haya pasado algo similar a esto y tal vez sepan también, porque finalmente como personas de recursos humanos todo nos rebota, ¿no? Todo nos llega a nuestro escritorio o a nuestros oídos o a nuestra bandeja de correo. Si esté pasando algo parecido con los equipos de otras áreas en sus organizaciones. El otro día, bueno, ya tiene bastante porque esto fue lo que recibí el lunes 27 de febrero, una persona muy cercana me mandó este mensaje a la luz, digamos, bueno, estábamos explorando empezar una intervención con ellos para un poco rediseñar las maneras de trabajar dentro de su organización. Obviamente estamos hablando, digamos, de una persona responsable de un área de talento y no voy a decir más, porque capaz que está por acá. Y me mandó me mandó un mensaje que decía, estamos todos en la oficina y hacemos el daily en línea, es decir, el daily, una reunión cotidiana que realiza el equipo. Y enseguida me mandó una captura de pantalla de la llamada en Teams, me parece que era por Teams, en donde está literalmente todo el equipo que se desplazó a la oficina con el tránsito de Ciudad de México, que créanme es una cosa complicada. En muchas ciudades de Latinoamérica vivimos lo mismo. 2 horas de camino de transporte público o en auto para llegar a una oficina, a sentarse, a tener una reunión pleno de todo el equipo a través de un medio electrónico, como puede ser Teams, cuando, bueno, pudieron haberla tenido, digamos que desde sus casas. Y la verdad es que yo me puse a reflexionar mucho sobre lo valioso, o sea, digo, yo siempre he defendido el valor de incorporar tecnología para mejorar la colaboración en nuestras organizaciones, y eso es algo que, desde luego, incluso este webinar va sobre eso, pero también me puse a pensar mucho sobre el peligro que corremos para nosotros y nuestros equipos si esta incorporación de la tecnología para mejorar la colaboración en realidad no la hacemos tan bien, sino que la hacemos mal y corremos pues riesgos como ¿no? Una situación que podría parecer un poco absurda, pero que después un poco sondeando con otros equipos, no me parece que sea tampoco una situación completa y absolutamente atípica. Creo que hay situaciones similares. De entrada, bueno, la famosa frase de reuniones que pudieron ser un email o algún otro tipo de situaciones que también nos obligan o nos deberían obligar a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, qué podríamos hacer mejor, qué deberíamos dejar de hacer para poder optimizar la forma en la que colaboramos en estos entornos que también, como decía Carla en un principio, pues son en sí mismos diferentes a los entornos quizás en los que se desarrollaron profesionalmente, qué sé yo, nuestros padres o a lo mejor en los que nosotros mismos empezamos nuestra vida profesional hace, los que ya tenemos algo más de edad, pues hace algunos años, ¿no? Y quise traer esta pequeña historia a cuento porque al final yo no tuve en ese momento más que palabras de empatía, pero no pensé en ese momento en una solución tan puntual porque sé que a veces lo más difícil de vencer en una organización son justamente esas barreras, digamos, culturales y esas maneras de trabajar, ¿no? Tal vez ustedes conozcan la frase que se le atribuye a Peter Drucker, aunque yo no he encontrado ni una sola referencia puntual de que Peter Drucker la haya dicho, pero todo el mundo se le atribuye a Peter Drucker, que es que la cultura se desayuna a la estrategia, ¿no? Entonces, dicho eso, quisiera un poco platicarles después con qué me he encontrado, ¿no? Este es un artículo que me encontré más o menos recientemente, aunque es un artículo ya pues algo viejo, ya casi tiene 2 años, que fue donde yo por primera vez encontré el concepto o entré en contacto con el concepto de sobrecarga de colaboración, ¿no? Collaboration overload. Y básicamente el artículo documenta un estudio bastante profundo realizado por los autores, está todo en la revista de negocios de Harvard, pero básicamente el dato que a mí me llamó muchísimo la atención es el siguiente.
En la última década, en donde desde luego que se atraviesa la transformación digital y la pandemia, y eso se puede explicar por ahí, ¿no? Eh, pero en la última década, las actividades que son consideradas como trabajo colaborativo, y ahí entra responder correos para dar seguimiento a un proyecto, o sea, porque tenemos interacción con otra persona y colaboramos con otra persona, atender llamadas, atender reuniones, atender videollamadas. Eh, Esas actividades, digamos, que implican dos variables de las que hablaremos más adelante, que son el trabajo colocalizado o sincrónico, o las dos cosas, se han incrementado de tal manera que hoy ocupan el 85% del tiempo que ordinariamente destinamos para trabajar. No sé si ustedes han tenido la sensación algún día, estando, por ejemplo, en tiempos de pandemia, a mí me pasaba mucho, ¿no? Y ahora que, no sé, en muchas organizaciones en donde se ha buscado implantar un modelo de trabajo híbrido, es decir, parcialmente en remoto, parcialmente presencial, esto sucede bastante. La sensación de que el día de hoy me la pasé en reuniones todo el tiempo, todo el día, y no avancé nada de mi trabajo, porque me la pasé en reuniones. Entonces, bueno, tengo que tomar decisiones, ¿no? Tal vez sacrificar o restar tiempo de descanso para poder completar mis tareas individuales, o tal vez, no sé, entrar en un círculo de estrés porque no pude avanzar lo que debía haber avanzado. Y yo un poco lo que concluyo es que así luce esta sobrecarga de colaboración que hoy por hoy consume un estimado de un 85% de las horas que nos toca colaborar o trabajar. Entonces, otra vez, no se trata de colaborar más. Yo creo incluso que se trata de colaborar menos, pero de colaborar mejor, de ayudarnos a través de la tecnología y de las herramientas tecnológicas, de las herramientas y de las formas de trabajar, del rediseño de nuestras formas de trabajar que nos permiten las propias herramientas para que pues podamos liberar un poco de ancho de banda de nuestro tiempo para poder hacer actividades que nos corresponda básicamente hacer de manera individual, y en esa medida el tiempo que estemos colaborando en directo pues aportemos bastante más valor al equipo y a la organización, sobre todo nosotros que finalmente estamos a cargo del componente, digamos, típicamente estamos a cargo del componente de cultura y también de un poco incluso del diseño de las formas de trabajar o del impulso del diseño o el rediseño de las formas de trabajar en nuestras organizaciones. ¿Por qué trabajamos como trabajamos? Y aquí solo un poquito como de contexto, ¿no? Piensen eh, en el modelo tradicional del trabajo, ¿no? Es un modelo, piensen, no sé, en principios del siglo pasado, del siglo XX, el modelo de la fábrica, de la línea de producción, e incluso cuando la economía empezó a ser una economía cada vez más hacia los servicios, prevaleció en buena medida este modelo, una forma de trabajar colocalizado y sincrónico, es decir, trabajamos típicamente en el mismo lugar, típicamente en una oficina, ¿no? Así es como se implantó en muchos sentidos estos modelos, digamos, de producción y de trabajo, y también en un mismo horario, ¿no? En una misma franja de tiempo a lo largo del día, ¿vale? Y de hecho muchas de las regulaciones laborales pues buscaron un poco optimizar este balance, ¿no? A lo mejor acortando la jornada laboral, incluso pues los primeros esfuerzos de transitar hacia un modelo de trabajo de semana de 4 días, que hoy es un tema pues muy, muy, muy en boga y que ha tenido experimentos muy exitosos en Japón y en Europa y en algunas empresas de nuestros países latinoamericanos, tiene mucho que ver o está bastante basado en esta idea del trabajo, en un trabajo colocalizado y en un trabajo sincrónico, ¿vale? Y fíjense, estas son citas de algunos pues, personajes importantes, altos funcionarios de empresas muy relevantes, que en cuanto empezó el deshielo pospandémico, digamos, estamos hablando a lo mejor finales de 2021, principios de 2022, empezaron a decir frases como estas. Sí, durante la pandemia nadie cuestionó, digamos, que el que rompamos con el pacto de trabajar de manera colocalizada y empezáramos a trabajar de manera remota. Eso fue algo que pues, todo el mundo entendió que era necesario, pero en cuanto empezó a relajarse las medidas sanitarias, empezamos a tener frases como estas, y tal vez otra vez a lo mejor ustedes se encontraron con algunas frases similares en sus respectivos lugares de trabajo, ¿no? James Gorman, CEO de Morgan Stanley, decía cosas como, bueno, si puedes ir a un restaurante en Nueva York, entonces ya no hay pandemia, ya no hay riesgo, entonces también puedes venir a la oficina y te queremos en la oficina, ¿no? Y Sandeep Mathrani, que en ese entonces era CEO de WeWork, no estoy seguro que lo siga haciendo, pero
básicamente lo que decía es que si tú tienes compromiso con la empresa, entonces tienes que venir a la empresa, tienes que estar 2/3 del tiempo por lo menos en la oficina, ¿vale? Y si tú estás más cómodo trabajando en casa, pues tal vez sea que no estás tan comprometido con la empresa. Entonces, es la misma idea de que el trabajo debería ser de manera colocalizada y sincrónica, es decir, en el mismo lugar y al mismo tiempo. La realidad es que la tecnología hace posible que realmente muy pocos trabajos sean los que deban desarrollarse así ya 100%. O sea, yo pienso, por ejemplo, en un bombero, ¿no? Un bombero claramente necesita desarrollar su función pues de manera colocalizada, es decir, en el sitio donde está el incendio, donde está el fuego, ahí tiene que estar el bombero y de manera sincrónica, o sea, las cuadrillas de bomberos tienen que actuar al mismo tiempo y de manera además muy coordinada. Pero la verdad es que yo creo que son pocos los roles y pocas las funciones que se tienen que seguir desarrollando así. Yo casi diría que habría que estar más bien buscando la excepción a la regla, que buscar que esta sea la regla. Y el día de hoy, la verdad es que son ideas que yo estoy seguro que pues, muchas personas, si ustedes se voltean en sus oficinas o ustedes mismos se preguntan, y repito, el hecho de que estemos aquí hoy, pues me ayuda a mí a validar un poco esa idea. Tenemos esa misma noción. Digamos que yo estoy convencido que el trabajo remoto, que hasta antes de la pandemia era como un elemento importante de marca empleadora, un diferenciador importante de la marca empleadora, al finalizar esta década va a ser lo que se conoce como un factor higiénico, es decir, todas las organizaciones van a tener que ofrecer en alguna modalidad esta forma de trabajar porque el talento lo está pidiendo, ¿no? Entonces, yo creo que estas visiones más anquilosadas de estas personas que vimos antes, pues son visiones naturales, son resistencias lógicas y que todo el mundo podría esperar, pero no creo que tengan posibilidades de prevalecer. Sin embargo, lo que sí me parece peligroso es cómo vamos a hacer para diseñar mejor las maneras de trabajar y que nuestra colaboración sea cada vez más efectiva, ¿vale? Eh, para esto quisiera solamente recordar, digamos que algunos principios sobre los fundamentos de la innovación. Cuando nosotros queremos implementar alguna innovación en nuestras áreas de recursos humanos, idealmente debemos, bueno, y en general en cualquier proceso que queramos innovar, idealmente deberíamos enfocarnos en cumplir con esta triada, ¿no? Es decir, fundamentalmente que desde el punto de vista del usuario sea deseable. Hoy con los modelos de Employee Experience o el modelo de Employee Experience y las distintas vertientes y derivadas que tiene Employee Experience como modelo de gestión de talento, colocar al empleado, colocar al colaborador en el centro implica partir de la deseabilidad de las soluciones que diseñemos desde el punto de vista del colaborador, porque si no es que nada más es una frase hecha, ¿no? Y después, una vez que tenemos definida la deseabilidad, definir si esas mejoras son factibles y son viables, factibles desde el punto de vista técnico y operativo, tecnológico, y viables desde el punto de vista de los recursos, ¿no? Desde los recursos, sobre todo, pues, financieros que tenemos, pero no solamente financieros, ¿no? Creo que hoy hay demasiada validación en torno a la deseabilidad del trabajo remoto. Un informe de Buffer que preguntaba básicamente, me parece que fue una encuesta que se hizo entre más de 20,000 empleados en Estados Unidos, pero creo que podríamos extrapolar esa cifra a muchos otros países y le preguntaban, ¿te gustaría trabajar de manera remota al menos parcialmente por el resto de tu carrera? Y evidentemente la mayoría de las personas, la inmensa mayoría de las personas dice que sí. Muchas personas dicen que les gustaría ir a la oficina, pero que por lo menos un día tenerlo tipo de home office para poder organizarse, enfocarse más y no sé, sacar adelante de manera más efectiva el trabajo. Pero digamos que prácticamente nadie quiere estar 100% en la misma modalidad de trabajo colocalizado y sincrónico, ¿no? Y otro elemento, bueno, aquí simplemente son algunas notas más o menos recientes de algunas semanas o meses en torno a estas cuestiones que están cambiando, ¿no? También la semana de 4 días como uno de los puntales de esta transformación en las maneras de trabajar. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que el trabajo híbrido tiene estas dos dimensiones de tiempo y lugar y que puede tener distintas configuraciones, ¿no? No sé si nos quieran comentar en el chat, por ejemplo, aquellos de ustedes que están trabajando en una modalidad híbrida, ¿cómo es esa modalidad? ¿No? Yo pienso por lo menos en tres, ¿no? En una modalidad completamente flexible en donde podamos
decidir de manera totalmente autónoma cuándo vamos a la oficina y cuál es nuestro horario de trabajo, y trabajamos por objetivos con deadlines, y si entregamos bien y si no, pues mal, ¿no? Una modalidad en donde podamos tener mucha flexibilidad en el tiempo, pero sí o sí debemos ir a la oficina. O sea, hay rigidez en cuanto al lugar, y lo contrario, una modalidad en donde podamos elegir más autónomamente si decidimos hacer home office o decidimos estar en la oficina, pero que el horario o las franjas de horario de la colaboración son fijas, ¿no? Y claro, después está como cuarta opción el modelo 9 to 5, 9 to 6, del modelo, digamos que de oficina más tradicional. Si nos quieren compartir ustedes sus experiencias y si encajan o no en alguno de estas tipologías, será bastante bueno escucharlo, ¿no? Entonces, dicho eso, para volver a la historia que nos permitió iniciar, ¿qué está pasando? Bueno, aquí claramente está pasando, esta historia, por ejemplo, es, eh, digamos que un modelo que le da un poco la vuelta, porque esta organización se supone que está trabajando en una modalidad híbrida. Aquí falta un poco de contexto, porque aunque estamos trabajando en una modalidad híbrida en esta compañía, se presenta mucho un fenómeno que no sé si lo han escuchado ustedes, que es el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, o sea, el miedo de quedarse fuera. Entonces, ¿cómo es el patrón? Bueno, aunque yo podría estar trabajando desde mi casa ese día, eh, como que siento que si no voy a la oficina y no me ven ahí, pues, de alguna manera no me dan mucha bola, no me hacen mucho caso, y siento amenazada mi posición. Entonces voy a la oficina, ¿vale? Pero estando en la oficina, nos seguimos conectando en Zoom porque a lo mejor no tenemos otra manera de interactuar porque no hay espacios suficientes. Entonces, es una situación, digamos que bastante absurda, porque creo que la mayoría de las organizaciones que enfrentan situaciones parecidas, o aquellas que, por ejemplo, tienen los integrantes de los equipos en sus casas, pero todo el día están conectados a reuniones, o se conectan de 9 a 11 y luego de 11 a 12 no, pero luego de 12 a 1 sí, luego almuerzan y luego, en fin, o sea, y nos pasamos en una reunionitis aguda, es porque justamente no se han detenido a pensar y a diseñar intencionalmente cómo podríamos generar un modelo de trabajo híbrido que balancee este tipo de componentes y que nos permita, digamos, que validarlo, ¿vale? Y pues un poco a mi manera de ver las cosas, la gran tarea pendiente que nos heredó la pandemia es que, bueno, la pandemia creo que nos enseñó que no necesariamente necesitamos estar en el mismo lugar para trabajar, ¿no? Bueno, repito, esta es una muestra de ello, ¿no? No necesitamos estar en el mismo espacio físico para estar colaborando o conversando, aunque sea a través de un chat. Pero da la impresión de que la pandemia no nos dio ninguna lección en torno a qué hacer con la parte sincrónica, ¿no? Es decir, nos mostró, nos dio validación de que no pasa nada si trabajamos de manera remota, no se afecta la productividad como todo mundo, mucha gente, más bien mucha gente pensaba que se iba a ver afectada, ni es verdad que los colaboradores no van a estar haciendo nada si están desde sus casas. O sea, creo que entendimos que somos adultos, somos personas, somos profesionales y podemos trabajar de manera remota, pero poco o nada nos ha dicho el aprendizaje de la pandemia sobre qué hacer con la parte sincrónica. Y para nosotras y nosotros como áreas de talento, esto es muy importante porque nosotros somos los responsables y las responsables de lograr que nuestras organizaciones desarrollen una propiedad que se conoce como la ambidiestralidad, ¿no? Es decir, como el entorno es complejo, como es un entorno VUCA, digamos, por un lado, con una mano debemos seguir desarrollando esta parte operativa y los procesos tradicionales de recursos humanos, de reclutamiento, de payroll, de capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Y con la otra mano debemos empezar a implementar innovaciones que permitan que nuestras organizaciones abracen valores que también creo que todo mundo o mucha gente está, digamos que consciente que debemos abrazar de manera más intencional, como la agilidad, como digamos, como los nuevos modelos de liderazgo, como las nuevas formas de trabajar, como la innovación, ¿no? Como, en fin, todo ese tipo de cosas que debemos ir desarrollando a la par. Entonces, nuestro rol es terriblemente importante. Hoy contamos con herramientas colaborativas, yo sé que ustedes conocen algunas, ¿no? Que nos permiten conciliar esto, pero ¿cómo hacerlo bien?
me gustaría que colocaran en el chat qué herramientas colaborativas conocen, tecnológicas hablando, herramientas digitales, claro está. Claro, un pizarrón, un bloque de post-its, o sea, tenemos muchas cosas que son herramientas colaborativas, pero piensen en esta modalidad de herramientas colaborativas que nos han permitido mantenernos trabajando de manera remota, aunque a lo mejor no hemos hecho tanto por avanzar hacia el trabajo asincrónico, ¿no? Eh, ¿Cuáles conocen? Y en un ratito más las revisamos. ¿Cómo hacerlo bien? Yo voy a hablarles, inicialmente iba a hablarles de 3 principios. Si me da tiempo, porque tenemos algo así como 15 minutos para finalizar, voy a mencionar 4, pero a ver, vamos allá, ¿no? Que yo creo que podemos poner en práctica y les voy a mostrar algunos casos de uso. Cualquier duda, comentario, hacia el final de la conferencia del webinar lo podemos atender. El primero, desde luego, que es lo lógico. Si el problema ahora es que no hemos sabido, digamos, implementar modalidades de trabajo asincrónico, bueno, experimentemos y busquemos la manera de implementar modalidades de trabajo asincrónico que nos permita otra vez colaborar menos, pero colaborar mejor. Fíjense que nosotros hemos estado tratando de hacer algunos experimentos y esta tabla no son las tablas de la verdad, ni nada de eso, ni los 10 mandamientos, ¿no? de Moisés. Simplemente son algunas ideas, un poco de alguna tipología, de formas de trabajar que nos pudiera permitir tomar decisiones, ¿vale? Entonces, tomar decisiones sobre qué tipo de ritual o qué tipo de finalidad correspondería al mejor formato, digamos, de trabajo. Y en esa medida, si se puede realizar o no se puede realizar de una manera asincrónica, ¿no? Por ejemplo, a veces nos reunimos para hacer procesos de toma de decisiones, porque queremos implementar un nuevo proyecto, una nueva mejora, hacer un cambio en la manera en la que estamos trabajando, no sé, en nuestro proceso de onboarding, que el onboarding es un tema que ahorita preocupa y qué bueno que preocupe cada vez más a las organizaciones, la marca empleadora, las evaluaciones de desempeño y renovar nuestra capacitación. Si necesitamos implementar ese tipo de procesos de toma de decisiones y estas tomas de decisiones son en buena medida complejas e inciertas, creo que vale la pena un formato predominantemente presencial para poder estar en el mismo lugar, para poder hacer a través de distintas técnicas, por ejemplo, sesiones de ideación, utilizar design thinking, un montón de cosas que hoy por hoy afortunadamente también están incorporando las áreas de talento y son actividades que típicamente se tendrían que desarrollar de manera sincrónica, ¿no? Incluso podríamos hacerlo esto virtual, ahora que lo estoy pensando, pero debería ser de manera sincrónica, ¿no? ¿Qué pasa si las decisiones que necesitamos tomar no son tan inciertas y tan complejas, sino son un poco más rutinarias y más transversales? Yo creo que aquí podríamos o bien optar por una modalidad presencial y sincrónica o una modalidad virtual y sincrónica, o bien a lo mejor un medio, digamos que asincrónico. Y ahorita les mostraré algunas cosas, ¿no? Cuando hacemos sesiones que implica coordinarnos y utilizar la creatividad, lo que podríamos llamar típicamente un workshop de innovación para nuestras áreas de talento, yo diría que eso 100% debe ser o bien virtual o bien presencial, pero totalmente sincrónico. Pero ¿qué pasa con sesiones de trabajo, digamos que son bastante más rutinarias? Creo que ahí hay un poquito más de margen para poder repensar ese tipo de rituales y hacerlo de manera un poquito más asincrónica. Y por último, cuando queremos compartir información, que muchas veces nos reunimos básicamente pues para informar cosas o para comentar que a partir de la siguiente semana va a empezar un nuevo proceso diferente y demás. A veces solamente son sesiones que debemos desarrollar de una sola vía y sin embargo convocamos al equipo y nos tomamos ahí una hora o dos para hacer esa comunicación. Cuando son sesiones o informaciones que se pueden transmitir a través de una vía, pues mi recomendación siempre va a ser hazlo asincrónico, ¿no? Utiliza, por ejemplo, Loom, que es una herramienta de la que vamos a hablar ahora, graba un video para que te permita recabar feedback y compártelo con el equipo y da un margen de 24 horas para recabar el feedback, comentarios, para asegurarse que todo el mundo lo haya visto y entonces a partir de ahí avanzar, ¿no? Y cuando tenemos un proceso de compartir información que necesariamente implique 2 o más vías, pues ahí sí deberíamos tener una sesión full presencial, ¿vale? Yo les hablaba hace un momento, por ejemplo, de Loom. Loom es una herramienta
que nos puede permitir grabar los videos como si fueran sesiones de grabaciones de Zoom, por ejemplo, como este webinar, pero con la ventaja de que en el mismo sitio donde se alojan esos videos, en la parte inferior viene un foro de discusión en donde se pueden señalar los comentarios, se puede dar feedback a la información, se pueden formular preguntas y la persona que cargó el video puede estar recibiendo esa retroalimentación a través de notificaciones para, uno, asegurarse que las personas, las demás personas, los destinatarios ya vieron el video y dos, pues un poco también ver qué es lo que piensan y qué dudas persisten y demás. Y tal vez en todo caso, pues sí determinar si conviene hacer una sesión en directo, una sesión sincrónica. Pero si no, tal vez sea suficiente gestionarlo, grabar este video y gestionarlo de manera asincrónica, dando un lapso de tiempo, ¿no? Razonable, unas 24 horas, 48 horas para que las personas lo vean, o 12 horas si quieren, eso es algo que se tiene que acordar, pero que las personas puedan verlo a su ritmo y en una modalidad, digamos que más autónoma, más asincrónica y otra vez colaborar menos, pero colaborar mejor. La tecnología de grado de uso incluso gratuito, porque esto con una cuenta gratuita de Loom puedes grabar videos de hasta 5 minutos, pero puedes grabar varios, pues nos permite hacer esto, ¿no? Otra herramienta que es muy funcional es Klaxoon. Klaxoon es una startup de origen francés que nosotros en Buca usamos muchísimo y que tiene la parte más robusta, es una pizarra virtual como Mural, como Miro, como FigJam, pero tiene muchas otras funcionalidades como una funcionalidad de aplicar encuestas que pueden ser en directo o puedes lanzar la encuesta y que las personas la respondan de manera asincrónica, ¿no? Puedes desarrollar otro tipo de actividades que impliquen compartir información, compartir incluso videograbaciones, al igual que ocurre con Loom, y también recabar feedback en la parte inferior de cada uno de estos elementos. Y es una herramienta súper potente que tiene muchísimas funcionalidades. Y bueno, aprovecho aquí para decirles que si quieren conocer más a profundidad cómo funcionan tanto Loom como Klaxoon, les invito a que se sumen al curso porque vamos a destinar una buena cantidad de horas a estudiar estas y otras herramientas que nos permiten hacer lo mismo, balancear lo sincrónico más lo asincrónico. Y una tercera herramienta que es un hack que a mí me gusta mucho, además está muy gamificada, es GatherTown, que es una herramienta de videoconferencias, pero que funciona en un entorno gamificado y a través de proximidad. Entonces, esta es una herramienta que puede sustituir el estarnos conectando. A lo mejor a ustedes les pasa, ¿no? Que están un día cualquiera y me convocan a una llamada en Zoom y termina y a la media hora me convocan a otra y vuelve a terminar y después otra y todo el día me la paso así. Y es desgastante. Entonces, ¿qué tal si pudieran estar ustedes conectados a una plataforma en un espacio privado y que cuando alguien necesite hablar con ustedes, se acerque moviendo su avatar, ¿no? Hacia donde ustedes están y pueda hacer algo parecido a lo que ocurre en la oficina, que van y te tocan la puerta y comparten una cosa contigo, y después se voltean y se van. Y tú puedes seguir trabajando de manera individual. O sea, es una herramienta, digamos que bastante más versátil, además que está gamificada y que, bueno, muchos equipos la adoran porque es muy divertido trabajar con ella. Aquí es una grabación que hice yo con Claudia, parte del equipo de Buca, para hacer este webinar. Y bueno, o sea, son herramientas, repito, que están ahí, que están disponibles y que es cuestión de saberlas utilizar y ver hasta qué grado las podemos implementar, ¿vale? Segundo hack es generar rituales para conectar y colaborar en entornos remotos e híbridos. Ay, perdón, se me atrasó. Aquí está. ¿Qué es lo que debemos entender por ritual? A ver, un poco es, si vamos a trabajar de manera asincrónica, quiere decir que nos vamos a estar reuniendo menos. Los rituales deben ser más significativos. Las reuniones que tengamos deben ser bastante más significativas. Un ritual es una acción realizada por personas a quienes les brinda bueno, puede ser sentido de experiencias, un sentido de experiencias cotidianas, que aquí, bueno, esta es una definición bastante más amplia de ritual. Puede ser ilógico, mágico y enriquecedor, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, marcos ágiles como Scrum está lleno de rituales y funciona a partir de rituales. Entonces, no piensen en un ritual como como un evento mágico. Piensen, por ejemplo, por ejemplo, este haka, ¿no? Que es esta con la que empiezan los partidos que todo mundo conocemos y que todos hemos participado en ellos, son las reuniones tradicionales.
Pero estas reuniones, otra vez decimos que cada vez nos funcionan menos, cada vez hay más sobrecarga de reuniones, no son maneras a veces tan inteligentes de colaborar y en entornos digitales todo esto digamos que se complica, ¿no? Tal vez hayan visto alguna vez este meme. Lo más gracioso es que este meme es un ritual real, es un ritual de un equipo ágil que de verdad se pone en esta posición, tiene su daily que durará 5 minutos, comparte cada integrante del equipo qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer, qué es lo que hizo ayer, qué es lo que va a hacer hoy y qué necesita de los demás para sacarlo adelante y se acabó. O sea, la sesión termina ahí e implementaron este ritual justamente para asegurarse que las personas, que las reuniones terminen lo más pronto posible, ¿no? De hecho, yo creo y soy un convencido de que hay muchos elementos, por ejemplo, de la cultura ágil que podemos implementar a nuestras maneras de trabajar sin necesidad de que estemos trabajando de hecho con marcos ágiles. O sea, no es necesario que nuestras organizaciones tengan implementado un marco Scrum o que nuestras áreas de recursos humanos trabajen bajo una modalidad de Scrum, que podría ser, pero no es necesario, para implementar o tomar prestadas algunos rituales propios de la cultura de agilidad, ¿no? Por ejemplo, los check-ins diarios, por ejemplo, utilizar boards virtuales para transparentar el trabajo, por ejemplo, hacer retrospectivas para evaluar los proyectos que vamos cerrando, utilizar técnicas de brainstorming o brainwriting para eliminar sesgos al momento de presentar nuestras ideas, lo que funcione mejor para nuestros equipos. Lo importante es que sepamos que la tecnología nos permite, por ejemplo, otra vez tener pizarras virtuales, en este caso la que les estoy mostrando es Mural, que nos permiten justamente tener esta visibilidad y digamos que en una sesión corta, con todo el equipo en pleno, hacer una sesión de ideación para que en lugar de que todo el mundo hable, todo el mundo lo escriba y podamos hacer recabar de manera muy ágil las impresiones, las opiniones de los demás y que lo mismo podemos hacer, por ejemplo, en herramientas de gestión de tareas como Trello. Digamos que esta es una plantilla de una retrospectiva que se ejecutó en Trello, que se ejecuta en Trello, que Trello es como Asana o como Monday y como algunas otras herramientas, está más concebida para el seguimiento de tareas, digamos, pero que nos puede servir también para tener rituales puntuales, sincrónicos, pero que sean ágiles, que sean cortos y que nos aporten mucho valor y nos permitan llegar a donde queremos llegar, ¿vale? Tercer y último principio, ya para ir finalizando, es importantísimo que nos enfoquemos en crear los canales de comunicación adecuados. Vamos a optimizar lo asincrónico, entonces nos vamos a reunir menos en sincrónico. Vamos, además de todo, a hacer que tenga mucho sentido esas reuniones en sincrónico a través, digamos, digamos, del diseño de rituales para nuestro equipo, para que un poco rompamos la monotonía tradicional de las reuniones clásicas. Y entonces también necesitamos optimizar nuestros canales de comunicación para que todo el tiempo estemos conectados y todo el tiempo podamos, digamos que, estar alineados a pesar de que no estemos trabajando de manera sincrónica. Automatic, que es una empresa que lleva muchísimo tiempo trabajando de manera remota, tiene de hecho lo que se conoce como un decálogo de comunicación y tiene como que un estándar bastante bien conceptualizado respecto de cuáles son esos momentos o esas modalidades de comunicación que deben estarse implementando, ¿no? Por ejemplo, dice, si quieres tener una conversación, puedes utilizar Slack, puedes utilizar Twitter o a escribir en nuestro, o incluso el foro, digamos, de discusión del blog que tenemos, ¿no? Si quieres tener una discusión, pues tienes habilitados estos otros canales. Y si quieres publicar alguna idea, pues tienes habilitados a los otros. Y tiene algunas otras reglas que son interesantes. Y repito, esto es algo que se ha diseñado para esta organización y lo importante es que vayamos validando las modalidades propias. Pero, por ejemplo, dice, bueno, si tú me mandas algo por correo, por el hecho de mandármelo en correo, implícitamente estamos aceptando que me vas a dar hasta 24 horas para responderte. No vas a tener la expectativa que yo te responda por correo en menos de 24 horas. Si quieres que te responda en menos de 24 horas, podemos activar un canal en Slack, que es una herramienta de comunicación bastante popular. Y en Slack, digamos que el margen que yo tendría para responderte es de hasta 2 horas. Yo recibo un mensaje por Slack y tendría hasta 2 horas para responderte. Y si es muy urgente que yo te responda, solo entonces me puedes mandar un WhatsApp. Y si yo recibo un WhatsApp en uno de los grupos de trabajo, quiere decir que ese mensaje sí es verdaderamente urgente y que tengo que responderte pues de manera inmediata, ¿vale? Entonces,
Pues tenemos muchas herramientas que no son ni emails, ni WhatsApp, ni Zoom. Tenemos herramientas como Slack, como la propia Trello, Basecamp, que también es un gestor de tareas. Muchas empresas trabajan con Teams y solamente lo utilizan, por ejemplo, para videoconferencias, cuando con Teams podemos tener gestores de tareas también integrados ahí, que nos llegan automáticamente las notificaciones a nuestro correo. E incluso Loom puede ser un elemento bastante efectivo para tener como canal de comunicación a lo largo del día con el resto del equipo, ¿vale? Lo importante es diseñar la manera en la que vamos a estar trabajando y utilizarla con sentido, alineando al resto del equipo y sobre todo, pues una cosa que yo siempre voy a decir es, esta imagen me gusta por eso, no hay una talla, ni una solución, ni una forma de trabajar que le entre a todos los equipos y le quede bien. Hay patrones, hay buenas prácticas que podemos replicar y adaptar, pero sobre todo nos tenemos que esforzar por conocer a nuestro equipo, identificar esas necesidades, definir esa deseabilidad y a partir de ahí acercarnos a herramientas e irlas probando. Nosotros, ya lo veremos enseguida, pero en el curso que vamos a tener con Cretalento vamos a abordar un kit de herramientas que ni son todas, porque hay muchísimas. Yo no podría decir que son las mejores, porque no las conozco todas para empezar, pero creo que sí son todas ellas herramientas funcionales que podemos implementar a distintos proyectos que típicamente llevamos a cabo como áreas de recursos humanos y que nos van a poder ayudar a diseñar mejor la manera en la que trabajamos y colaboramos como equipo. ¿De acuerdo? Así que, bueno, esa es un poco la información que me interesaba transmitirles a ustedes. Y bueno, por cierto, vamos a lanzar muy pronto una cápsula en donde les voy, por ejemplo, a enseñar cómo utilizar en Klaxoon esta sábana que está preciosa, que es una sábana de gestión de proyectos que pueden ustedes aplicar para recursos humanos. Así que estén al pendiente de la comunicación y las redes de Cretalento, que seguramente podrán acceder a esa microcápsula de aprendizaje completamente gratis a través de estos medios, ¿vale? Dicho eso, muchas gracias y bueno, quisiera aquí dar un tiempo por si hay alguna pregunta que completar. No, digo, no sé, Carla, creo que tú tenías también alguna otra información que brindarles antes de esto. Perdona. Así es, Alejandro. Muchísimas gracias por todo el contenido de valor compartido. Ahora vamos a profundizar muchísimo más en la sección de preguntas. Ya han ido algunas personas dejando sus comentarios tanto por Facebook, por LinkedIn y también ahora vamos a leer los que vayan dejando aquí por el chat de Zoom. Y la idea es de que puedan profundizar en algún aspecto en particular que requieran obtener información por parte del diseño. Nos llega una pregunta de Yuri desde Facebook, nos dice, ¿cuánto impacto tendrá el trabajo remoto o híbrido en el presente y futuro? ¿El trabajo remoto se quedó para no irse para países de Latinoamérica? Sí, yo creo que sí. A ver, ser conscientes de que tal vez en países de Latinoamérica pues tenemos otro tipo de factores que a lo mejor hacen que estas oleadas lleguen un poco de manera más tenue o a veces de manera más tardía, ¿no? Tal vez yo podría hablar, no tengo los datos exactos, pero sé que tenemos, por ejemplo, una brecha digital a lo mejor más importante respecto de los países desarrollados. Pero yo sí creo que la propia globalización nos ha colocado en un escenario en donde muchas industrias, digamos, prácticamente ya el trabajo remoto repito, un factor higiénico, un must, una cosa que se ofrece sí o sí, y es bien difícil que se busque regresar hacia lo anterior, ¿no? También creo que no hay nada completo y absolutamente definitivo. Eh, Creo que hay como que a veces vamos como péndulo, las tendencias van como un péndulo, a veces van hacia un extremo y después se regresan hacia otro, pero siempre de alguna forma vamos aprendiendo y vamos avanzando en cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia nos ayudó a valorar mucho lo presencial, pero también en la medida en que se ha disipado la pandemia, el confinamiento y todo eso, cada vez más el talento busca alguna modalidad, aunque sea parcial, digamos, de trabajo remoto, y por eso yo creo que no hay marcha atrás en ese sentido, definitivamente, ¿no? Habrá parcialmente en algunas cuestiones, pero no definitivamente.
Lo máximo, Alejandro. También nos llega otra pregunta que dice, para los procesos de atracción, selección, onboarding, ¿qué herramienta usted recomienda? Y mejor si son gratuitas. Bueno, es que depende. Digamos que para ir documentando los procesos eh, y no hacerlo, por ejemplo, en un Excel, puedes implementar, por ejemplo, no sé, un Trello, por aquí alguien hablaba de Yammer, ese tipo de herramientas que pueden ayudarte a ir dando seguimiento de tareas e irlas, digamos que poniéndoles check conforme vas avanzando y, y, y gestionarlas de una manera que sea visible, que el equipo tenga acceso y que todo el mundo pueda estar enterado de lo que está haciendo todo el mundo y de esa manera, digamos que ahorrarnos preguntas y llamadas que pueden convertirse después en reuniones eternas. Hay una herramienta que nosotros usamos mucho y que también vamos a abordar muy profundamente en el curso, que es Notion. Y Notion tiene unas plantillas hermosas, por ejemplo, para procesos de onboarding y atracción de talento, que además de todo se pueden ajustar. Entonces, y Notion tiene versión gratuita, una versión gratuita creo yo bastante buena. O sea, digamos que siempre tienes más cosas que disfrutar cuando tienes una versión paga que una gratuita, pero hay herramientas cuya versión gratuita te permite trabajar. Sobre todo que los equipos de recursos humanos, en muchos casos somos poquita gente, ¿no? Son equipos pequeños y no necesitamos a lo mejor tantas licencias. Entonces, Notion es una buena herramienta que ya tiene algunas plantillas predefinidas y yo también utilizaría, por ejemplo, otros gestores de tareas como Trello, como Asana, como Monday, por ejemplo, para ir dando seguimiento a esas actividades. Lo máximo. Nos llega otra pregunta de Anthony Jara. Nos dice, ¿cómo interviene la inteligencia artificial en la gestión de recursos humanos y sobre el trabajo remoto? Una pregunta muy interesante y en tendencia. Sí, pues mira, de muchas, o sea, yo creo que de muchas maneras. Una de ellas es para simplificarnos tareas, como por ejemplo el otro día estábamos haciendo un poco de experimento en Buca sobre cómo estamos ahorita trabajando un proyecto de mapeo de procesos, pero utilizando Design Thinking. Sin embargo, o sea, el rediseño del proceso lo estamos haciendo utilizando Design Thinking y utilizando pizarras virtuales como las que les mencioné aquí, pero desde luego que después hay que documentar ese proceso en formatos, en SOPs y demás cosas que por cuestiones hasta de sistemas de calidad hay que hacerlo. Y nos hemos dado cuenta de que ChatGPT nos es muy funcional para que la descripción de funciones y digamos que esa cosa que es arrastrar el lápiz y demás, el trabajo de 3 horas lo puede hacer ChatGPT en unos cuantos minutos, si le das los prompts adecuados. Entonces, te puede ayudar, o sea, ese es un ejemplo. También he sabido de colegas que utilizan esas herramientas para hacer sus descripciones de puestos más ágiles, o sea, más rápido. Y eso es algo como bastante interesante. Y después, esas son aplicaciones, digamos, como más estándar o más de simplificación de tareas, pero hay otro nivel de aplicaciones que es el que yo tengo en mente y seguramente habrá algunos más, que tiene que ver con la segmentación o bien de comunicación o bien de ofertas de propuestas de valor a colaboradores o bien de estrategias de atracción de talento para construir tus funnels de talento, dependiendo, digamos, de cómo segmentas o cómo identificas arquetipos del talento que quieres atraer. Entonces, tú le puedes meter a la inteligencia artificial un prompt como ayúdame a diseñar un mensaje de postulación de una vacante para un programador millennial o para un arquetipo de programador millennial, ¿no? Y si le das un poco más de información, digamos que la respuesta que te va a dar ChatGPT va a ser bastante mejor, ¿no? Y te puede ayudar a segmentar bien. Después le puedes pedir, por ejemplo, un prompt para la postulación de una vacante, donde estás buscando abogadas o abogados de generación X que son completamente diferentes a los programadores millennial, ¿no? O centennial. Ese tipo de diferenciación ya de mayor valor agregado, que no solamente te ahorra tiempo, sino que te da más información. Finalmente, ChatGPT busca en data y busca en el histórico de la actualización de Internet que tiene, ¿no? Creo que hoy ya está, de hecho, conectado a Internet. Pues te puede dar esa diferenciación y simplificarte muchísimo el trabajo. Entonces, son casos de uso que es bien interesante y que yo creo que pueden impactar muchísimo nuestra función. Lo máximo. Más que todo por tiempo, ya que vamos a también al finalizar obsequiar lo que es una media beca, así que estén muy atentos a la parte final y también vamos a poder entregar lo que es el certificado digital gratuito para que
tengan un respaldo de su participación en este webinar. Nos quedan varias preguntas, vamos a buscar hacerlas brevemente. Verónica desde LinkedIn nos pregunta, ¿cómo mejorar el performance en la nueva normalidad del teletrabajo? Ujú. O sea, es interesante. Yo creo que una forma de mejorar el performance es, y eso es una perspectiva muy general, ¿no? Amy Edmondson, que es la autora de un libro muy importante que se llama The Fearless Organization, hace unos meses publicó un estudio que decía, ok, los equipos que tienen más seguridad psicológica suelen tener mejor desempeño. Y seguridad psicológica es este sentido de que tú puedes estar y hacer preguntas y cuestionar e incluso cometer errores o exponerte a cometerlos y que no te van a sancionar por eso, ¿no? Esos equipos típicamente tienen mejor desempeño y eso está, digamos que medido, parametrizado, que los equipos que no. Y creo que las herramientas tecnológicas son grandes artefactos que nos pueden permitir, digamos que, construir entornos de mayor seguridad psicológica en nuestros equipos, porque nos permiten transparentar las cosas, nos permiten dar feedback, a lo mejor en privado cuando se necesite, pero inmediato, nos permiten, digamos que, experimentar y validar e iterar de manera consistente y en ese sentido implementar una cultura que no sea del miedo, sino una cultura, digamos, del growth mindset o de la mentalidad de crecimiento. Y yo lo que creo es que la tecnología facilita mucho ese factor cultural tan importante que es la seguridad psicológica, que sí o sí tiene un impacto favorable en el desempeño, ¿no? Excelente. Ahora, por temas de tiempo, vamos a ir con la última pregunta que dice, ¿considera que debemos mudarnos al mundo digital por completo o debería haber todavía documentos en físico como backup? A ver, esa es una gran pregunta. Yo considero que todo aquello que suponga, digamos que una simplificación de tareas, eh, deberíamos irlo mudando al mundo digital. Hay temas que tienen que ver con políticas de compliance de las organizaciones que requieren, digamos, de firmas autógrafas y demás, que me queda muy claro que van a tener que seguirse manteniendo en una modalidad física. También depende mucho de el tamaño de nuestra población, la manera en la que integramos, por ejemplo, sus expedientes, si es que las áreas de talento tenemos esa documentación y esa información. Hay empresas que no pueden garantizar el acceso, por ejemplo, a Internet a toda su plantilla y ahí requeriremos seguir teniendo elementos analógicos. Lo interesante es, o sea, después cómo podemos ir cascadando esa información hacia una gobernabilidad de la misma que pueda permitir este tipo, digamos, de funciones, repito, de transversalidad, transparentar lo que sea transparentable, asegurar el acceso al equipo, y para eso sí o sí funciona la tecnología. Y yo creo que es mucho mejor trabajarlo de esa forma e ir viendo cómo podemos ir optimizando lo que hoy tenemos en físico, incorporándolo a lo digital. No creo que vaya a haber un momento en donde todo sea 100% digital. Creo que sí es una tendencia a la que debemos irnos adaptando y, repito, dependerá mucho de las condiciones o de la industria o de la organización o en todo caso de los colaboradores que tengamos, ¿no? Lo máximo, Alejandro. Hemos finalizado entonces con la ronda de preguntas. Nos quedan algunas preguntitas extra que nos preguntan acerca de los prompts de ChatGPT en recursos humanos o en el área de municipalidad con implementación de recursos humanos. Les invitamos cordialmente, ya que estas preguntas y muchas más seguro van a ir surgiendo en el camino, van a poder ser respondidas a través del próximo curso que se está aperturando de herramientas colaborativas para proyectos de recursos humanos, donde aprenderán a utilizar diversas herramientas colaborativas digitales como Klaxoon, Miro, Menti, Notion, Asana, entre otras, y aplicarán todos los conocimientos en las áreas claves de gestión del talento. También conocerán marcos metodológicos y formas de trabajo que mejor complementarán el uso de estas herramientas. Este curso especializado está por aperturarse el día 21 de junio. Lo estamos desarrollando tanto en formato en vivo, con formato a tu ritmo. En el formato en vivo van a poder interactuar con el docente, con una red de contactos de gestores del talento a nivel de Latinoamérica, van a poder hacer sus preguntas, todas las preguntas que deseen, inclusive también tenemos nuevos beneficios adicionales que compartiremos muy brevemente. Y para ello voy a darte el paso, Alejandro, para que nos comentes qué es lo que vamos a ver en este curso que está pronto a aperturarse. Claro, bueno, el curso lo vamos a dividir en 4 módulos.
y bueno, me parece que son, tú me corregirás, unas 16 horas, ahora mismo no lo tengo tan fresco, pero son sesiones de 24. 2 horas, 24, ok, y tendremos estos módulos, digamos que desagregados a lo largo de esas sesiones, que serán miércoles y viernes, si no me equivoco. Perdón si me equivoco aquí porque tengo un poco la confusión, pero y básicamente en el primer módulo vamos a ver, el primer módulo va a ser el más breve porque vamos a ver un alineamiento introductorio a las herramientas colaborativas, en donde vamos a profundizar un poco sobre estos principios clave para la colaboración efectiva en entornos digitales. Y sobre todo, una cosa que considero que va a ser muy valiosa es que vamos a hacer un ejercicio práctico de ideación inicial, porque al final el reto es que ustedes eh, hagan esto tangible en un proyecto concreto de una problemática que estén enfrentando en la realidad en sus áreas de trabajo. Entonces, en este primer módulo avanzaremos hasta allá. O sea, utilizaremos técnicas de ideación y, digamos, de problem framing o de enmarcamiento de problemas que nos van a permitir que cada uno de ustedes, como entregable de este primer módulo, obtenga, digamos, que ese proyecto en el cual va a trabajar o lo defina con puntualidad. Vamos a trabajar un módulo muy robusto sobre pizarras virtuales porque son herramientas súper potentes y veo que ustedes conocen muchísimas. Vamos a conocer seguramente algunas que no hayan utilizado, que no hayan trabajado todavía, pero sobre todo vamos a trabajar la parte técnica de no solamente, o sea, cómo hacer que esas herramientas nos den sentido más allá de simplemente pegar post-its, sino que nos permitan tener una verdadera organización y visualización del avance de nuestros proyectos a través de algunas metodologías, digamos, que están validadas desde el mundo analógico y que hemos podido llevar hacia el mundo digital, ¿vale? Vamos a hablar también de algunas herramientas de gestión de tareas, un poco de las que hemos hablado aquí, para que también podamos identificar cómo podemos implementarla al desarrollo de estas actividades, ¿no? Al desarrollo de estos proyectos que vamos a definir. Y por último, vamos a hablar de algunas herramientas de video, concretamente de GatherTown, que es la herramienta que les mostré, que es así como gamificada, de Loom, y un poco cómo estas herramientas nos pueden ayudar a ir balanceando de manera más intencional y más inteligente el trabajo síncrono y asíncrono. Todos estos módulos partirán desde el cómo, desde el paso a paso para habilitar la herramienta, cómo entrar a ella, cómo configurarla, cómo, digamos, o sea, toda esa parte, digamos, de tutorial, hasta la aplicación a casos de uso y sobre todo como solución a los desafíos que ustedes vayan identificando, porque se trata de esto de que ustedes presenten al final un proyecto final que será evaluado por un servidor y obviamente tendrán el acompañamiento correspondiente para poderlo implementar también en sus espacios de trabajo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, el curso va de esto.